Acompáñenme en una oración, inclinen sus cabezas y oremos. Señor, gracias por este día, por tu misericordia y por tu bondad, Señor, porque ha sido ya bastante el tiempo en el que hemos estado lejos, separados unos de otros, en donde no nos hemos visto, pero ha sido tu misericordia, ha sido tu amor, ha sido tu perseverancia la que nos lleva a que cada noche nos conectemos al computador, que por medio de las redes de internet podamos por lo menos escuchar nuestras voces y consolarnos unos a otros con esto, Señor, de saber que estamos bien, de que pronto algunos no lo están, de que algunos quizás están pasando por alguna necesidad o alguna enfermedad, pero eso también es bueno porque nos permite orar unos por otros y de eso se trata la iglesia, de eso se trata tu cuerpo, el misterio de la iglesia que tú nos has dejado, en la que tu Hijo Jesucristo es la cabeza y que es el que también nos mantiene unidos, cohesionados como un solo cuerpo, en una sola fe, en un mismo sentir, en una misma doctrina, Señor. Y es darte gracias por eso, porque vemos como muchas personas han perdido quizás sus trabajos o se han visto en otras necesidades, pero tú mantienes nuestra esperanza porque confiamos en el Dios que es sobre todas las cosas, el que las creó, el que aún nos mantiene y nos sostiene, quien prometió, como veíamos ayer, que no va a volver a perecer este mundo por agua, sino que esperamos la manifestación de tu Hijo Jesucristo para encontrarnos con Él y una vez ejecute el juicio, todo esto perecerá por fuego. Damos muchas gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, que tú nos lleves a toda verdad. Señor, evita que en mi corazón haya cualquier sentimiento negativo respecto a la palabra, como orgullo o cualquier otro sentimiento que haya, que la pueda presentar con mansedumbre, con temor reverente a ti, que de esta manera también haya edificación para cada uno de mis hermanos. Señor, te pedimos que en esta noche seas tú glorificado en medio de la enseñanza y en medio de nuestras conversaciones y que podamos verte en tu palabra como tú te has manifestado siempre. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como les decía, ya esta es nuestra sexta sesión y la penúltima, nos quedaría una más. Y vamos a hablar hoy sobre la gloria de Cristo en unidad con el Padre. Es como el nombre de la lección o de la sesión, como la he titulado. Y vamos a ver básicamente dos porciones de la escritura en el Evangelio de Juan. Los vamos a mirar no a detalle, nos llevaría mucho tiempo, pero sí vamos a mirarlos para comprender estas declaraciones de Jesús acerca de su deidad, pero sobre todo de su deidad en cuanto a la unidad con el Padre o en relación con el Padre. Ha sido realmente gratificante pasar por todos estos textos, estudiando un poco lo que es esa gloria de Cristo encarnada en su deidad. Y la gloria de Cristo la tenemos que entender siempre, y ya se los he dicho, como algo inherente a su persona. La gloria de Cristo no se da o no se consigue en la cruz, aunque es la obra más maravillosa en la historia de la humanidad, pero no se consigue la gloria de Cristo ahí, ni tampoco se da en el momento en que Jesús es resucitado. La gloria de Cristo es eterna y es per se a su persona. Siempre ha sido de Él la ha tenido, Él la mantiene y es por su propio nombre a quien se debe esa gloria. Entonces es bien importante poderlo comprender de esa forma porque nosotros acá no le estamos dando gloria desde lo que vemos en las escrituras y entonces hizo unos milagros y levantó muertos y curó enfermos o que tuvo autoridad sobre demonios o que expulsó o aún su autoridad sobre la enfermedad, sino que la gloria de Cristo es per se a sí mismo y en su nombre y se demuestra en cada una de estas acciones, se demuestra en cada uno, en cada momento de su vida, si así lo queremos ver. Entonces, lo mismo recordar siempre que nosotros debemos estar anhelantes precisamente de esa gloria porque lo vamos a ver en gloria cuando regrese por su iglesia y ese debe ser nuestro anhelo y nuestra oración constantemente, que se haga realmente
su voluntad y su gloria sea manifestada. Hago un paréntesis acá en la lección del sábado para los niños, fue sorprendente acerca de Apocalipsis, cómo el Señor Jesús llega en, en juicio, llega montado sobre caballo blanco a pisotear a los impíos, a ejecutar su perfecto juicio sobre los impíos. Y la imagen, pensando yo, no, para los niños, y creo que lo presentaron muy bien las profesoras, cómo el Señor va a ejecutar su juicio aplicando un castigo severo sobre los impíos, y cómo aparte todas estas personas que no van a poner su fe en Jesús, que no la han puesto, van a perecer en un lugar donde hay fuego eterno, van a ser quemados. Y esto es justo, esto es justo. Puede ser fuerte, puede ser complicado muchas veces de entender, y esto es justo. Y los niños deben entender esta verdad, que Cristo es un juez justo. Me pareció muy linda la enseñanza, me pareció bastante acertada, y lo veo en mi niña, y creo que la idea se va logrando de a poco a medida que vamos ministrando a los niños, y es parte de lo que nosotros debemos esperar en esa segunda venida de Jesucristo, porque cuando el juicio se dé por completo, el Señor Jesús va a mostrar toda su gloria, y la eternidad va a ser para nosotros un gozo. Y no lo estoy viendo de una forma egoísta, sino viéndolo a través de la gloria y la alabanza que tenemos que brindar al Padre, que tenemos que brindarle a Dios. Entonces pensemos mucho en lo que es esa segunda venida del Señor. Tengan sus Biblias siempre a la mano, cualquier cosa puede suceder. Entonces voy a intentar ir colocando algunos versículos, de irlos compartiendo, pero si no lo logramos, entonces ahí van a tener su Biblia siempre como respaldo. Quiero que me acompañen en este momento a Juan, versículo 10, perdón, capítulo 10, al verso 30. Que este va a ser como un verso que para nosotros va a ser clave el día de hoy, y es en el que nos vamos a manejar. Y dice así el versículo 30 del capítulo 10 de Juan: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Y esta es una declaración impresionante de nuestro Señor Jesucristo, porque se está haciendo igual a Dios, y no está diciendo implícitamente que sean una misma persona. No quiere decir esto que, y lo he dicho en algunos momentos, y algo nos habló también en Abraham esta semana cuando nos estuvo hablando sobre la Trinidad y esa obra del Espíritu Santo, que fue un muy buen estudio. No es una persona que se está poniendo disfraces, como ya les he dicho, ¿cierto? No es que en un momento se disfraza de Padre, en otro momento se disfraza de Jesús Hijo, o en otro momento se disfraza de Espíritu Santo. No, no es eso, sino que hay una igualdad, una equivalencia. Yo y el Padre uno somos. Y vamos a hablar de esa gloria divina que es intrínseca de Dios, ¿cierto? Que no depende absolutamente nada más, sino que es propia del Padre, que es propia del Hijo, y que es propia del Espíritu Santo también. Y es importante que lo veamos así. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son dignos de esa gloria per se en su persona. Y es particular también ver el hecho de que Cristo es glorificado en esa unidad perfecta con el Señor. Porque les digo, este versículo nos muestra esta declaración que la hace el mismo Señor Jesús. Nada la está diciendo ninguno de sus discípulos, y la dice Él. Y nosotros no necesitaríamos más para poderla comprender. Realmente no implica una explicación más grande que la que está dentro de la misma declaración, dentro de la misma frase. Yo y el Padre somos uno solo. Sin embargo, como es costumbre, nosotros vamos a ver el texto también en su contexto y verlo por completo. Pero Jesús y el Padre son una perfecta unidad. Y vamos a ver esto en su contexto, de una forma un poco más amplia. Lo que les decía, vamos a ver dos pasajes, y esto hace que nuestro tema sobre la gloria de Cristo en la unidad con el Padre se nos divida a la vez en dos subpuntos que, si ustedes de los que toman nota los quieren escribir. El primer punto va a ser: Cristo es igual a Dios.
Y este va a ser un poco, a diferencia de las otras sesiones, este va a ser un poco más corto que el segundo. Y el segundo es Cristo y el Padre actúan en unidad. Entonces Cristo es igual a Dios y el segundo, Cristo y el Padre actúan en unidad. Entonces, empecemos. Para entender que Cristo es igual a Dios, vayamos a este mismo Evangelio, pero el capítulo 5, y vamos a ver los versículos del 17 hasta el 24. Desde el 17 hasta el 24. Recuerden que los títulos acá que aparecen en la Biblia, en su Biblia o en mi Biblia, los títulos que aparecen, por ejemplo, acá en la pantalla en negrita o en negrilla, no son inspirados. Están puestos para darle un orden, para dar también como una introducción a cada uno de los textos o por de pronto para explicar qué es lo que sucede o de qué se va a hablar, pero estos no son inspirados. Por eso las divisiones pueden llegar a ser de alguna forma arbitrarias y lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia, pero bueno, eso no importa. El punto es que acá vamos a empezar a leer desde el 17. ¿Listo? Para que estemos como en sintonía todos. Dice el versículo 17. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, a sí mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En este pasaje vamos a ver rápidamente 5 afirmaciones dentro de este texto que muestran las 5 afirmaciones de Jesús en donde Él se hace o dice que es igual a Dios. Es igual a Dios como en 5 aspectos diferentes. Esta confrontación de los judíos con el Señor Jesús empieza a hacerse costumbre ya estas confrontaciones, ¿cierto? El versículo 18 nos dice que por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Se da se da en Jerusalén, más exactamente en el templo, y se estaba celebrando una de las festividades judías. Los judíos ya estaban un poco cansados digamos que de la insolencia de Jesús, digamos por llamarlo así, de la insolencia de Jesús, al tratarlos de una u otra forma y al estar haciendo constantemente a Dios su Padre, que claramente para ellos era una blasfemia, ya que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Y eso es de lo que lo estaban acusando en ese momento. Ya Jesús había sanado en el día de reposo, y si vamos un poquito más atrás, es lo que están diciendo ellos. Ya Jesús digamos que en diferentes momentos, y lo hemos visto acá, había actuado en el día de reposo y había quebrantado, digamos, de alguna manera su tradición en el día de reposo. Y la escena previa a este encuentro entre los judíos y Jesús, o a esta confrontación, se da en el sentido, o más bien se da después de que Jesús levanta al paralítico al lado del estanque de Betesda. Ahí al lado, están en Jerusalén, hay un estanque en donde se decía que de tanto en tanto tiempo un ángel del Señor descendía al estanque, tocaba o movía las aguas, y el primero que llegara a las aguas iba a ser sanado de su enfermedad. Por eso ese estanque estaba rodeado de enfermos y había un paralítico que nunca iba a poder llegar primero a ese estanque, que no iba a poder llegar nunca a ser curado de su enfermedad. Y Jesús, cuando se encuentra con él, se movió misericordia, lo sana, lo levanta de su lecho.
Y en ese mismo instante, cuando los judíos reconocen que este hombre paralítico es sanado, lo interrogan, le preguntan, bueno, ¿y usted por qué, pues porque está llevando su lecho? Le están preguntando en ese momento, y él dice, porque Jesús, o más bien porque me sanaron, y el que me sanó me dijo que podía hacerlo, que me levantara y que me fuera. Y ahí empieza como la confrontación entre los judíos y el Señor. Y en esos versos 17 hasta el 24, Jesús confronta a los judíos y les está mostrando que Él tiene toda autoridad y todo poder porque es exactamente igual a Dios. Él no está diciendo que era delegado de Dios, sino que era en esencia igual a Dios. Vamos al texto nuevamente y veamos los versículos 17 y 18 de nuestro pasaje. Entonces dice, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi padre trabaja, yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús con su afirmación hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo, está diciendo que Él es exactamente igual a Dios en su persona, en la esencia, Jesús es igual al Padre. Y esa es como la primera afirmación de Jesús sobre su igualdad a Dios. Es igual en su persona. Mi Padre ahora trabaja, entonces yo también trabajo en este momento. La restricción del día de reposo es para el hombre, es para el hombre. El hombre debe descansar en ese séptimo día, pero no para Jesús, no para Dios, porque son exactamente iguales a Dios. Si ustedes quieren buscarlo más adelante, como se establece el día de reposo ahí en Éxodo 20, del 9 al 11, se da toda la indicación o más bien el Señor establece como tal ese día de reposo, ese día de descanso. Pero el Señor está diciendo acá, Dios no puede dejar de trabajar. Imagínense en el momento en que descansara el Señor, quien sustenta toda la creación. Con un solo segundo que descansara, esto acabaría. Esto acabaría. No quedaría absolutamente nada. Entonces Dios realmente nunca descansa y lo mismo está diciendo aquí Jesús. Yo no tengo descanso. Si el Padre trabaja todo el tiempo, yo igual que el Padre también trabajo todo el tiempo. Y así lo entendieron los judíos. Al quebrantar el sábado, a mantener o hacerse superior a ese día de reposo, se estaba equiparando a Dios. Y ellos ahí lo dicen. En el verso 18 dice, estaba Jesús haciéndose igual a Dios. Estaba considerándose de la misma esencia o la misma naturaleza divina. La segunda afirmación la encontramos en los versos 19 y 20, en donde Jesús se hace igual a Dios en sus obras. Dice así el versículo 19-20. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que esta le mostrará para que ustedes queden asombrados. Jesús no se retracta de sus afirmaciones, de decir, no, pues ustedes no me entendieron cuando yo dije que mi Padre trabajaba o que soy igual a Dios. No, para nada. Al contrario, él reafirma a sus detractarios o a los judíos, ¿cierto? Les está reafirmando esta verdad al decirles, así como somos superiores, ¿sí? Para en cuanto al día de reposo y soy igual a Dios, así también yo hago las mismas, exactamente las mismas obras de Dios. O sea, lo que Dios hace, también lo hago yo. Él me lo enseñó, Él me lo mostró, como se pueda entender en ese contexto, en donde Él dice que lo que ve hacer al Padre, eso también hago, eso también hace el Hijo. Le está diciendo, yo puedo hacer esas mismas obras, a esas mismas horas. Y es bien interesante porque el versículo 19, cuando inician las palabras de Jesús, dice, en verdad les dijo. Es decir, los está llamando, ¿cierto? Con un énfasis cada vez que aparece eso de, en verdad les digo, en un discurso de Jesús o de ciertos digo, está llamando la atención de los que lo están escuchando para que entiendan la verdad que les va a transmitir en ese momento. Y lo que les va a decir en este momento es, yo hago las obras de mi Padre en igualdad, en igualdad. No una muestra de lo que hace el Padre, no algunas de las obras que hace el Padre, no, sino absolutamente todas las obras
del Padre las hace Jesús de la misma manera. Esta igualdad en las obras es una muestra de amor en su unidad en cuanto al Padre y al Hijo. Dios muestra esas obras por amor a Cristo y en Cristo, aún la muestra de la misericordia para con el hombre. La tercera afirmación que utiliza acá Jesús en este pasaje, en su igualdad con Dios o en igualdad con el Padre, en el verso 21, es que Él es igual en su poder y soberanía. Dice el versículo 21 de este capítulo 5, porque así como el Padre eh, levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Todo el poder, si el Señor tiene poder para levantar los muertos, es decir, para dar la vida, que la vida tiene sentido en la creación, es simplemente porque tiene todo el poder, todo el poder. Puede hacer cualquier cosa, puede sanar enfermos, puede perdonar pecados, puede calmar las tempestades, puede hacer lo que Él quisiera hacer o lo que Él quiera hacer, porque Él tiene todo el poder. Y aparte no solo lo tiene, sino que es soberano sobre ese poder. Cuando a José en Egipto se le entregó el anillo, se le dijo a Faraón que él, por debajo de Faraón, tenía toda autoridad y todo dominio y podía hacer lo que quisiera siempre y cuando no pasara por encima de Faraón y su casa. Pero acá Jesús no tiene restricción. Él tiene todo el poder, ¿sí? Absolutamente todo, y lo puede hacer en su voluntad. Dice al final del versículo 21, el Hijo también da vida a los que Él quiere, a los que Él quiere. Entonces Él es soberano al igual que Dios. Entonces Jesús es igual en poder y soberanía al Padre. La cuarta afirmación, versículo 22, dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. La cuarta afirmación es que Jesús es igual a Dios en su juicio. Uno no delega algo en una persona que no lo puede hacer de la manera que uno cree que lo tiene que hacer o que lo puede hacer, aunque uno esté capacitado. Si no, así mal lo haría. Y el juicio está delegado en Jesús porque Jesús tiene toda la capacidad para hacerlo de forma justa. Es decir, que Jesús va a ejecutar su juicio en toda justicia, en una justicia perfecta y santa. Y en ese sentido, Jesús es igual a Dios. Es tremenda esta declaración, es tremenda, porque Jesús, o más bien Dios, es juez, ¿cierto? Sobre toda la tierra, es juez porque la tierra le pertenece a Él al ser el creador. Este juicio está delegado o queda delegado en Cristo. Y solo es posible porque Cristo encarna esa misma santidad de Dios, en esencia. No es que logró en un momento esa santidad por meditación, por oración, porque dejó de pecar. No, para nada. Él alcanza esa santidad porque es per se, porque es sí misma, porque es de Dios, porque es eterna en Él por siempre y para siempre. Siempre está esa santidad. Y esa santidad de Dios en armonía con la propia voluntad de Cristo, ¿cierto? Y también en la voluntad de las otras dos personas de la Trinidad, del Padre y del Espíritu Santo, ejercita o ejecuta un juicio justo, un justo juicio. La quinta declaración de Cristo en su igualdad a Dios es que Cristo es igual a Dios en su honor. Los versículos 23 y 24 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Parte de las razones para delegar las obras del Padre en el Hijo es que el Hijo reciba el mismo honor del Padre, el mismo honor del Padre. No algo de honor, ¿sí? No es parte de honor. Dios Padre no está diciendo, bueno, voy a dejar un poquito mi honor para que Jesús reciba honor, un poquito de honor. Entonces tenemos ahora 50-50 o yo tengo 75 y Jesús tiene 25% de honor. No, van a recibir el mismo honor y el mismo honor es 100% de honor para Cristo, 100% de honor para el Padre. Tampoco es un honor similar, sino el mismo honor. Es decir, que si usted cree en Dios como Dios Padre, tiene que estar creyendo en Cristo como Dios Hijo de la misma manera y entregarle el mismo honor.
el mismo honor. Al fin de cuentas, si Dios Padre y Cristo son iguales en su persona, en su esencia, en su naturaleza, son iguales en sus obras, son iguales en poder y soberanía, son iguales también en honor, ¿cierto? Eh, Perdón, en juicio, lo lógico es que sean dignos los dos de recibir el mismo honor, el mismo honor. Ahora, tampoco es que el Padre vea disminuido su honor por esto, lo que les decía, es el mismo honor para los dos. Juan 15:23, acá mismo en este evangelio, dice así: el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Es decir, que aplica a la inversa. No podemos honrar al Padre y odiar al Hijo, o honrar al Hijo y odiar al Padre. Entonces tenemos que honrar a los dos. Si no, mi hermano le digo, su salvación no es verdadera. Su salvación es un engaño. Usted se está engañando si no puede darle el mismo honor a Dios Padre y a Dios Hijo. Su fe no es verdadera. Y estas 5 afirmaciones no fueron hechas por los discípulos, no fue hecha por alguno de los 12 apóstoles o por un dirigente judío o por un dirigente de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, para nada. Es el mismo Jesús quien está argumentando y afirmando que es igual a Dios. Y por esto se despierta la ira de los judíos. Por esto se despierta la ira de los judíos. Entonces, este primer punto queda cubierto en que Jesús o Cristo es igual a Dios es igual a Dios por completo, con estas 5 afirmaciones. Ahora, el segundo punto, yo les dije que el primero iba a ser rápido, entonces el segundo, nos vamos a hablar un poquito más, es Cristo y el Padre actúan en unidad. Cristo y el Padre actúan en unidad. No hay tal como que haya uno caminando por un camino y el otro por el otro camino. Para nada. Aún siendo los dos soberanos, Cristo y el Padre actúan en unidad. Y es a veces complicado poder entender este principio, pero vamos a ver si lo logramos poner en claridad. Entonces, es importante comprender que para actuar en unidad, Jesús y el Padre debían ser iguales, deberían utilizar, o más bien deberían ser iguales en esencia. Piensen ustedes en personas que están haciendo negocios. Cuando una persona está haciendo un negocio, la única forma en que actúen en una perfecta unidad, satisfaciendo los intereses mutuos, es que esas dos personas puedan llegar a tener un mismo poder, un mismo capital, una misma participación en el negocio, es decir, 50-50. Si eso no sucede, lo que termina sucediendo es que uno va a tener más influencia o más poder que la otra y se va a partir hacia los intereses más de una persona que la otra. Entonces, en este punto, para que pudieran actuar en perfecta unidad, era necesario que los dos fueran iguales. Y cuando digo iguales, acá no estoy hablando de 50-50, sino que estoy hablando de que los dos son 100% Dios. Los dos son 100% Dios. Y eso es importante porque esto muestra también la obra perfecta de la unidad de las dos personas de la Trinidad, en este momento de las que estamos hablando en particular, que es Dios Padre y Dios Hijo. Como les digo, no se trata de un Dios que está en diferentes trajes, sino es de un Dios trino y que en este caso, que estamos hablando solo de dos personas, están actuando en perfecta unidad. Ahora, hay que incluir a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, pero hasta allá no vamos a ir. Eso lo habló Abraham el martes y creo que quedó bien claro. Lo más cercano que nosotros podemos tener para poder entender un poco este principio de la unidad perfecta en dos personas, nos lo entrega el Señor o nos lo enseña el Señor mismo en Génesis, cuando Él establece el matrimonio. Génesis 2, versículo 24, dice, 23 y 24. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Está haciendo la misma afirmación que estaba haciendo Jesús referente a Dios Padre. Y es que tanto el hombre como la mujer en esencia son de la misma naturaleza.
hueso y carne. Son en esencia de la misma naturaleza, ¿cierto? Y el versículo 23 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, serán una perfecta unidad. El hombre y la mujer en el matrimonio actúan en una perfecta unidad, aunque cada uno cumpla su rol, su rol. Y es bien interesante porque sabemos que el hombre llamado a ser cabeza de la familia en el matrimonio, ¿cierto? Y administrar a su familia y a las esposas a sujetarse a esa autoridad delegada en el hombre, en el matrimonio. Los dos tienen la misma dignidad, como hemos visto ahorita, porque los dos tienen la misma naturaleza. Entonces, en los dos hay la misma dignidad, exactamente igual. Uno no es más importante que el otro. Lo que sí cambia son los roles dentro de esa unidad, porque cada uno tiene un rol diferente dentro de esa unidad. Y cuando esos dos roles se cumplen a la perfección, entonces estamos hablando que están actuando en una sola carne, en una perfecta unidad. Y es lo que sucede en esta unidad entre Padre y el Hijo. Los dos están actuando en una perfecta unidad, respetando esos roles. Respetando esos roles. Entonces, habíamos empezado con Juan, capítulo 10, el verso 30, ¿cierto? Vamos a ver ahora ese texto en un contexto más amplio. Entonces, acompáñenme nuevamente, vamos allá, a el Evangelio de Juan, el capítulo 10, y vamos a empezar a leer desde el verso 22 hasta el verso 42. Y dice así, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, y les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearán? Entonces, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien al Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos y muchos creyeron allí en Jesús. En Jesús. Este es el texto ampliado, el contexto en el que se encaja el verso con el que nosotros empezamos. Y tenemos una escena similar al pasaje que vimos en Juan 5, el que acabamos de ver, ¿cierto? Jesús está, ¿dónde? En Jerusalén nuevamente, en la ciudad de Jerusalén nuevamente, durante una fiesta, a diferencia de lo que del versículo del capítulo anterior, acá tenemos que esta fiesta es la fiesta de la dedicación. Ya ahorita un poco les voy a hablar de esa fiesta. Y el escenario es el mismo, es el templo. En el templo, dice que Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. ¿Cierto? Es lo que dice ahí. Y los contradictores son los mismos, los judíos, los dirigentes judíos que están rodeando a Jesús. Sin embargo, en este punto Jesús ya estaba por finalizar su ministerio público y los dirigentes judíos cada vez estaban más endurecidos, más endurecidos.
no sé, es como pensar que ya estaban hartos de lo que Jesús, cada vez que Jesús aparecía, los ponía realmente en problemas y solo estaban buscando el momento para prenderle, para poderlo matar. Entonces vamos a ver, vamos a ir viendo un poco a poco esta escena, digamos que la podemos partir en diferentes momentos, y ese primer momento es como esa confrontación que tienen los judíos con Jesús. Versículo 22 y 24 dice así: esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Verso 24: entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondía, perdón, hasta ahí, dínoslo claramente. Una escena que si uno la ve a la primera, uno dice, bueno, pero ¿qué hay de malo? Los judíos estaban ansiosos de recibir al Mesías. Ellos necesitaban al Mesías y querían saber, pues tenían una buena preocupación, pero para nada, esa no era su motivación. Ellos estaban confrontando a Jesús. Esa fiesta de la dedicación es lo que hoy en día se conoce como el Hanukkah o fiesta de las luces. Es una celebración que se da, o más bien que inicia, no está en el Antiguo Testamento, sino que inicia para el tiempo intertestamentario, en el momento en donde se da la rebelión de los macabeos, cuando los judíos se levantan y luchan en contra de este rey que profanó el templo, el rey Epífanes, Antíoco Epífanes. Él hizo realmente una barbaridad en el templo, no solo porque sacrificó un cerdo en el templo, sino que también puso una estatua de Zeus en el lugar santísimo y empezó a perseguir de una forma despiadada a los judíos en esa época. Entonces es cuando se levantan los sacerdotes para luchar contra este rey y encabezados por Judas Macabeo, se van en guerra contra este rey, el imperio Seleucida, y ellos terminan derrotándolos, y esto se va dando más o menos hacia, se dice que es el día 25, si no estoy mal, del mes de Kislev judío. Eso nos da más o menos entre noviembre y diciembre, y actualmente se celebra, porque todavía los judíos celebran esta fiesta, hacia la primera semana de diciembre, más o menos hacia la primera de diciembre. Por eso dice el texto que era para invierno, porque era seguramente entre noviembre y diciembre que se estaba dando esta escena. Esta escena más o menos dura esta celebración, muchas celebraciones judías, dura una semana, una semana más o menos dura esta celebración. Y en esta fiesta, ¿cierto? Siendo invierno, los judíos, como dice el verso 24, rodean a Jesús. Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Se dice que por la ubicación del pórtico para ese momento en invierno, digamos que guardaba mucho la inclemencia del clima, entonces se podían resguardar de la lluvia que se daba en ese momento de invierno, y era un lugar en donde los maestros, muchos rabinos, enseñaban a sus discípulos. Entonces digamos que había bastante gente en ese momento, en ese mismo lugar. Cuando vieron a Jesús, entonces lo rodearon de una forma agresiva, de una forma hostil. O sea, realmente lo estaban agrediendo, lo querían agredir. O sea, al rodearlo, no había posibilidad de que Jesús escapara, de que Jesús se fuera y ellos no pudieran aprenderlo. Y la pregunta no era una pregunta realmente, lo que les digo, sana. Ellos querían ver a su Mesías, uno podía pensar eso. Al final de cuentas, ellos querían que el Mesías llegara para que por fin pudieran librarse de los romanos, para que los romanos fueran sacados de la tierra y ellos pudieran restablecer el reino. Ellos estaban anhelosos realmente del Mesías, pero ellos ya se habían dado cuenta de que este Mesías no venía a eso precisamente, entonces querían confrontarlo y querían tener la razón justa para poderlo prender y llevarlo ante el Sanedrín. Entonces hace la pregunta, vamos a ver qué nos contesta. Ellos sabían que Jesús les iba a decir seguramente que sí, que los iba a confrontar como siempre los confronta. ¿Qué mejor en el escenario que una fiesta judía en donde seguramente estaba llena de judíos profesantes en el templo, ¿cierto? Para confrontar a Jesús, para decir, blasfema, este blasfema. Acompáñenme por un minuto a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Los versos del 1 al 5. Dice así. Perdón, voy a leer los primeros 5 versículos de este capítulo
23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Parece que los está alabando. De modo que hagan y observen todo lo que les digan. Está reafirmando la autoridad de esos escribas. Pero no hagan conforme a sus obras. Acá empezó el problema. Porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. El versículo 13 al 15 dice así: pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que corren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Y así podríamos seguir leyendo esas demandas de Jesús a este grupo de dirigentes judíos. Y lo que muestra claramente acá es que Jesús amenazaba su autoridad constantemente, los denunciaba, les decía que realmente ellos eran hipócritas, que no eran capaces ni siquiera de cumplir con todas esas demandas que ellos ponían sobre los hombres. Ellos no eran capaces de cumplir, eran unos dirigentes que, como dice ahí Jesús, eran hipócritas, eran completamente hipócritas en todo esto. Jesús amenazaba por completo esa autoridad, era peligroso, era símbolo de división inclusive. Si ustedes recuerdan, o más bien, si ustedes tienen la posibilidad para que lo anoten, Lucas 12, del 51 al 53, Jesús afirma: yo vine a traer división entre el Padre y su Hijo, para que en su casa haya división, porque no hay posibilidad sino aceptarlo o ser enemigo de Jesús. Eso fue lo que vino a hacer Jesús para esta nación judía. Era el momento preciso para hacerse de Jesús, para aprenderse, para deshacerse de Jesús. La idea de que Jesús confesara en público que era el Mesías, y que acuérdense, como vimos hace 8 días, que era necesario que ese Mesías fuera divino, que fuera Dios, ¿cierto? Que fuera sacerdote, era apenas una mera excusa para poderlo arrestar por blasfemia, para poderlo asesinar. Un segundo aspecto en esta escena que tenemos acá es la respuesta de Jesús. Versículos 25 hasta el 31, es una respuesta gorda, es una respuesta grande. Jesús les respondió: se los he dicho a ustedes si no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre están dando testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Jesús ya había dicho quién era. Como lo vimos inclusive en Juan 5, ahí en ese mismo lugar, en el templo, él ya había dicho que era igual a Dios. Ese era su ministerio, confesar su divinidad y cómo él era capaz de poder reconciliar al hombre con Dios, que él era el camino, la verdad, la vida. Nada, no hay otra forma, no hay otra forma. Recordemos el pasaje que leímos sobre Juan 5:17, en donde él dice que es exactamente igual a Dios, el estudio que vamos a hacer de ese pasaje. Os lo he dicho. O sea, no es la primera vez. ¿Cuántas veces tengo que repetírselo a ustedes? Se los digo, pero ustedes no me creen. Yo no voy a esconder absolutamente nada. Yo soy el Mesías y no se los voy a esconder. Jesús ahora evidencia que el problema no es la claridad con la que él hablaba. O sea, ese argumento que muchos utilizan, que Jesús nunca declaró ser Dios, con esto se va al piso. Él nunca negó su deidad, él nunca negó que era el Mesías. Se lo he dicho a ustedes y no creen. El problema no era la claridad del mensaje de Jesús. El problema, y sigue siendo el problema hoy día, es la incredulidad de estos judíos. Ese es realmente el problema. Es la respuesta que nosotros damos a la deidad de Jesús. Vosotros no creéis. 2 veces lo dice en este pasaje. Se los he dicho a ustedes y no creen.
Y después dice en el 26, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahí está dando la explicación. Es importante porque él reafirma que el problema es un problema de dureza del corazón, que impide ver la verdad sobre la deidad de Cristo, sobre el hecho de que Él es Mesías. Entonces Jesús los confronta, ¿cierto? Con su respuesta, con su incredulidad, los está confrontando con esa incredulidad, pero no solo eso, sino que también los confronta con su condenación. Ustedes no creen porque no son parte de mis ovejas, porque ustedes están condenados, por eso no pueden creer ni entender. Esto es parte de las dos realidades que hemos estado hablando por algunas semanas en la iglesia, y es esa responsabilidad del hombre, ¿cierto? En cuanto a su pecado, claro, ustedes no creen, dice ahí en el versículo 25, se los he dicho, ustedes no creen, esa responsabilidad de cada uno, de cada hombre el no creer, pero también porque no han sido las ovejas del Padre, aquellas que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueran las ovejas de Cristo. Esa es esa doble realidad del Evangelio, la responsabilidad humana para creer o rechazar a Cristo, y por otro lado esa soberanía de Dios para ser incluidos dentro de las ovejas. Y hay un pasaje que también nos habla un poco de esto, acá en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el verso 22, el versículo 22, que también nos muestra esta responsabilidad bipartita. Dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Es decir, que va a morir, va a ser entregado. Es de lo que está hablando Jesús en ese momento, que lo van a entregar para muerte y que va a morir. Y que va a morir porque se ha determinado así desde antes de la fundación del mundo. Que Dios así lo había determinado, que era necesario que ese Cristo muriera. Y la segunda parte del versículo dice, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. O sea, que ese hombre es responsable por haber entregado a Jesús. Aunque fuera necesario que ese Cristo muriera, es también es responsabilidad de quien le entregó, en este caso de Judas. Y ese pasaje también nos revela un poco más estas dos realidades sobre la responsabilidad humana y la soberanía del Señor en cuanto el proceso de la salvación o el misterio de la salvación. Y otra verdad que encontramos en esta respuesta de Jesús es la soberanía de Dios. El Padre dio esas ovejas. En su soberanía, Él se las entregó a Jesús. Él se las entregó. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Podemos ver valga la redundancia, 7 realidades que atan a los creyentes con Jesús, según estos mismos versos de esta respuesta. Primero, son sus ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas, es decir, mis ovejas, las ovejas de Jesús. Las ovejas que son de Cristo solo oyen su voz. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Solo escuchan la voz de Jesús. Es decir, un verdadero creyente va a escuchar solo la voz de Jesús. Las ovejas de Cristo tienen vida eterna, dice el versículo 28. Jamás perecerán. Esas ovejas jamás perecerán. Nosotros como creyentes en Cristo no vamos a perecer, tenemos vida eterna. Una cuarta realidad es que Cristo les da esa vida eterna. ¿De dónde reciben las ovejas la vida eterna? Precisamente de Cristo. Versículo 28, la primera parte, yo les doy vida eterna. Sexta realidad, nadie los puede arrebatar. Perdón, la quinta realidad, Cristo prometió que ninguna perecerá jamás. Es una promesa de Cristo. Nadie ninguna va a perecer, ninguna va a perecer. La sexta realidad, nadie, absolutamente nadie las puede arrebatar de la mano de Jesús. Nada, nada, mi hermano, ni su pecado, ni Satanás, ni siquiera Dios mismo, porque en últimas Él es fiel y Él no va a poder cambiar eso, va a poder arrebatarlas de la mano de Jesús. El que es salvo por siempre. Una vez salvo, siempre salvo. No hay otra posibilidad. La salvación nunca está en riesgo. Una séptima realidad es que las ovejas de Cristo están en la mano de Jesús y a la misma vez en la mano del Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Por eso viene la afirmación tan grande, que es que yo y el Padre somos uno. Es decir, que Cristo y el Padre son uno. Tenemos toda la certeza de salvación y toda la seguridad en la promesa de Cristo. Ninguno de los suyos
perecerá. Ninguno. Ahora la respuesta judía es apedrear, lo que nos dice el versículo 31. Y ellos que querían, tomaron piedras para lanzárselas. Entonces aquí viene una acusación, una acusación. Versículos 32 y 33. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearán? ¿Me apedrean? Verso 33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Que hay algo de verdad y mentira en esa acusación. A Jesús lo están acusando acá de blasfemia. Es mentira. Y la blasfemia es que aún que él, siendo hombre, se hace igual a Dios. Y eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, Jesús aún ve que están tomando piedras para tirárselas y él no sale corriendo, él no pide perdón, él no se asusta, al contrario, se levanta y les dice, bueno, pues entonces, ¿por qué me van a apedrear? ¿Por qué me van a matar? ¿Por cuál de mis buenas obras me van a matar? Los confronta directamente a sus detractores, mientras ellos tomaban, o más bien mientras tenían esas piedras en la mano, con mucha valentía los enfrenta, ¿cierto? Y los lleva a un punto más incómodo todavía, y es reconocer que todas esas obras que hasta el momento había hecho Dios, como dice él, son del Padre, o sea, provenían de Dios. Es un momento incómodo porque tuvieron que reconocer que efectivamente cada una de esas obras de Jesús, como lo que les decía, sanar, alimentar, liberar de demonios, todas esas obras eran parte de Dios. Y recordemos que parte del testimonio de un profeta que viene de Dios y que puede decir su palabra es confirmada por sus obras, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. La réplica de los judíos del versículo 34 al 38, o más bien de Jesús, al ser acusado de blasfemia, en la réplica de Jesús, en el versículo 34 al 38 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Frente a la acusación de blasfemia, Jesús va, o más bien, los reta recurriendo a la palabra de Dios. Por medio de la palabra los reta, ¿cierto? Que considerando su testimonio y obra nieguen a su deidad, ya habían negado. Entonces vamos a la palabra, al Antiguo Testamento. La declaración y la cita de Jesús, ¿cierto? No está escrito en su ley, yo dije, son dioses, se encuentra en el Salmo 82, 6, en donde el Señor llama a dioses a unos jueces completamente injustos y los llama que ellos se hacen dioses para mostrar su inferioridad. Digamos que la parte en donde aparece la palabra dioses en el Salmo 82, 6 aparece en minúscula, no la primera en mayúscula, sino en minúscula, para mostrar esa inferioridad. Ustedes se dicen dioses, aunque no lo sean. Y acá Jesús usa esa cita para mostrar que la escritura no puede ser quebrantada, es decir, que inclusive Dios los llamó a ellos dioses y que como la palabra no puede ser quebrantada, entonces su palabra queda completamente ratificada al ser verdad, es decir, porque lo está haciendo desde las escrituras. Y en este salmo, Dios llamó a jueces injustos, como les decía, dioses. ¿Cómo se puede acusar de blasfemia al que el Padre santificó, como dice ahí, ¿cierto? Porque dice que es hijo de Dios. Y eso es sorprendente. Jesús los reprende por su reacción exagerada por la afirmación de su deidad y ahora los pide que lo comprueben por las obras. Lo que les decía, si yo estoy hablando mentiras, entonces créanle a las obras. Es decir, mis obras están dando testimonio de que mis palabras y mis afirmaciones son completamente ciertas. Soy igual a Dios. Y en todo esto está actuando en perfecta unidad con el Señor. En perfecta unidad con el Señor. Como lo hemos dicho acá ya varias veces, es la forma en que el Señor, esas obras milagrosas respaldan la palabra profética enviada de Dios. Y un último punto ahí en esta escena que podemos ver son las consecuencias. El versículo 39 y 42 dice, por esto procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se escapó de entre las manos.
se fue de nuevo a otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de este es verdad. Y muchos creyeron así, ahí. Entonces, con esta escena, Jesús escapó de ellos, no lo dejaron ir, no, se les escapó, realmente se les escapó, no dice específicamente cómo. Lo que sí es cierto es que no era el momento de la muerte de Jesús, Jesús se les escapó, se les fue de sus manos, ¿cierto? Y entonces ellos quizás esperaban arrestarlo para llevarlo al templo, o estaban esperando quizás que Jesús saliera del templo para poderlo arrestar y llevarlo al Sanedrín. No importa la situación, el caso es que Jesús escapa, ¿sí? Y él los dejó y se fue de Jerusalén. Lo duro acá es que con esto culmina su ministerio público y los judíos ya no van a escuchar más el evangelio y quizás no van a tener otra oportunidad para arrepentirse, para creer en Jesús. Jesús que se fue donde Juan estaba bautizando antes, al otro lado del Jordán, quien en su ministerio respaldó sus palabras como solo verdad. Al final dice que Juan el Bautista, ¿cierto? No hizo muchas obras, no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo acerca de Jesús era verdad. Y allí varios creyeron, varios creyeron. Solo un par de meses después, Jesús iba a volver a Jerusalén, pero esta vez iba a volver montado en un burro para ser recibido con toda la honra, ¿cierto? Para ser recibido como un rey y para también padecer la muerte, para entregar su cuerpo como sacrificio perfecto por el pecado, por el pecado. En toda esta escena Jesús no solo muestra su deidad, sino la forma como actúa en unidad con el Padre, con el Padre. En el capítulo 17, Juan 17, versículo 21, dice que para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Toda esta obra es una perfecta sincronía entre el Señor y Jesús. No hay forma de romper dicha unidad, que es perfecta. Y el Señor es glorificado porque actúa en una sincronía perfecta con el Padre para hacer todas estas obras, para poder declarar su deidad, para poderla respaldar por medio de sus obras, para poder aún confrontar a los judíos y darles condenación, para aún poderle dar condenación. Segunda de Corintios, acompáñenme allá, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versos 17 y 18 dicen así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. Toda esta salvación, todo este proceso de la reconciliación, todo el sacrificio perfecto del Señor, la obra de redención, la obra redentora de Cristo, todo procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Es misterio de la reconciliación. La obra redentora de Cristo se llevó a cabo en perfecta unidad con el Padre, desde la concepción hasta la resurrección de Cristo. Fue en perfecta unidad con el Padre. Y hoy continúa siendo así, aún continúa siendo así. La pregunta es, ¿cuál es su respuesta ante esta unidad? ¿Usted cree primero en Dios? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en la mitad y la mitad? ¿O usted cree que esa es una unidad perfecta con Dios? Perfecta entre Jesús y Dios. Romanos, verso 6, perdón, capítulo 6, versículo 11 dice: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay otra forma de llegar a Dios Padre sino a través de Cristo, sino a través de ese perfecto sacrificio de Cristo en la cruz para poder ser salvos, para poder ser una de esas ovejas que está en la mano del Padre y está a la vez en la mano de Cristo, y que tenemos toda la seguridad y toda la certeza de salvación. Si usted todavía no ha podido comprender esta verdad, es el momento. Es el momento porque, como decía en uno de los textos que podíamos ver de Juan 10, si usted no lo cree, es porque usted no es una oveja. Es porque usted no es una oveja del Señor. Y si no es oveja, seguramente es una cabra. Y las cabras van a perecer en el juicio eterno. Hay condenación para
la eternidad. Y solo aquellos que son las ovejas del Señor van a tener vida eterna porque Cristo da esa vida eterna. Y si es así, como dice el versículo 11 de este capítulo 6 de Romanos, considérense muertos para el pecado, vayan en genuino arrepentimiento al Señor Jesucristo, pídanle perdón por esa vana y mala manera de vivir antes porque están muertos en sus delitos y pecados, confiesen a Cristo como Señor y como Salvador, como aquel único capaz de dar vida y darles vida eterna, teniendo en cuenta que Él es el único camino, es la única verdad, es la vida que nos lleva al Padre y nos reconcilia con Él. Vivos en Cristo Jesús, estemos vivos en Cristo Jesús. Eso es la invitación para usted si en este momento no ha creído en el Señor Jesús como Dios que actúa en esa perfecta unidad. Toda la gloria le pertenece a Cristo porque actúa en perfecta unidad con el Padre. La próxima lección y la última lección que vamos a ver acerca de la gloria de Cristo va a ser el gran yo soy, así la titulé, el gran yo soy, y vamos a revisar varios pasajes, sobre todo en el Evangelio de Juan, sobre esta declaración de Cristo del yo soy. Sin embargo, si ustedes quieren echarle una revisada a pasajes claves que vamos a ver, Juan 8:28 y Éxodo 3:14, en donde se da esta declaración del gran yo soy. Entonces, mis hermanos, les pido que cerremos este tiempo como lo iniciamos, con una oración, dándole gracias al Señor por su misericordia, por llevarnos a su redil, por tenernos en su mano y por perseverarnos en esta salvación tan grande. Señor, es realmente impresionante ver cómo la dureza del ser humano niega tu deidad perfecta y tu unidad perfecta con Dios Padre. Cómo la dureza del pecado nos enceguece y nos lleva a no ver esta verdad cuando es claramente presentada en tus escrituras. No entiendo cómo uno pudiera llegar a leer tu palabra y no llegar a la conclusión de que tú, mi Cristo, eres Dios, que tienes todo el poder, que tienes toda la autoridad, que actúas en perfecta unidad y que sobre todo eres el justo juez que vendrá nuevamente a ejecutar su juicio y a reinar sobre toda la tierra. Te damos gracias por el tiempo en el que podemos estar, por podernos reunir, por podernos ver, pero sobre todo también por poder comprender esta verdad, que la podamos afianzar en nuestro corazón, que podamos darte todo el honor, que podamos darte toda la gloria, que podamos darte todo el reconocimiento que mereces como Dios, per se mismo, porque es tu persona, porque es tu naturaleza, porque has sido siempre Dios eterno, desde antes de la fundación del mundo y lo seguirás siendo, porque te encarnaste en hombre, en forma de hombre, siendo 100% hombre y 100% Dios, para morir en la cruz del Calvario, sin haber cometido ningún pecado por la transgresión de nuestros propios pecados. Porque como dice tu palabra, que aún los sacerdotes tenían que presentar primero la purificación por su pecado y después presentar el becerro para la purificación del pueblo por el pecado de toda la congregación. Cristo no tuvo sino que presentar un único sacrificio perfecto porque Él no tenía pecado y siendo perfecto pudo presentarse a sí mismo como cordero inmolado sin mancha, sin nada que avergonzarse, para que nosotros tengamos ahora acceso por ese derramamiento de sangre al lugar santísimo en una comunión perfecta contigo, mi Dios. Y es por eso, Señor, que nos presentamos hoy delante de ti. Toma nuestras vidas, llévanos a tener un buen descanso y que podamos reponer fuerzas para la jornada del día de mañana y a que de esa manera podamos al unísono como congregación alabarte, declarar que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres poderoso, que no existe absolutamente nada más por encima de ti y que de esa forma podamos a través de tu Hijo nuevo Jesucristo darte toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria. Amén.